Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Mi nombre es Laura Yasmín Montellano Moreno y pues les voy a hablar del siguiente tema, que es el título de mi artículo: Condiciones de invernaderos ventilados de paredes en un clima subtropical, variabilidad espacial, de Michelle J. Savage, y es una revista africana de planta y suelo. Este artículo es del año 2014. Bueno, aquí les presento el índice pues, de lo que se en este artículo, que es introducción, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Y pues ahí tenemos los subtemas, que como lo veíamos en el título del mismo, pues es la variabilidad. Y pues estos son como los factores a hablar sobre los detalles de las plantas dentro del invernadero, el tipo de material del invernadero, la temperatura, velocidad, presión, todos esos tipos de variables que nosotros siempre estamos evaluando y analizando en clase, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la introducción. Aquí vamos a hablar sobre los objetivos de estudio de este artículo. Aunque lo importante es en sí que quede claro de qué se trata, qué nos quiere explicar, pues es importante los fundamentos pues del mismo, ¿no? Se buscaba investigar el alcance de las variaciones espaciales de las condiciones anteriormente, pues en las estructuras de policarbonato en el invernadero, ¿no? También fue muy importante experimento o en esta investigación sobre los sistemas de información y los datos en línea, ya que la mayoría como que de las cosas a las que se llegaron fue no solo de las mediciones que se llevaron a cabo dentro del invernadero, sino también de los datos en línea que se compararon, pues. Así que eso fue un punto importante y es bueno señalarlo. Bueno, vamos a empezar con el concepto de invernadero. Los invernaderos de policarbonato fueron una solución a las climas. Puede ser un poco confuso el concepto de microclima, pero mira, aquí les puse un dibujito donde está esa montaña. En esa montaña se puede observar que en una región específica se encuentra un clima, pero inclusive estando en la misma región, pero variando, como en este caso de presión y altitud, pues ya tenemos un clima que varía un poco del clima total de la región, pues. Entonces es una forma de que es un microclima. Puede cubrir un área pequeña o un área grande, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, en la ciudad, que tiene sus propias características, pues también se tiene áreas pequeñas con cambios significativos. Este que se ve aquí abajo, esta como casita, es de policarbonato, es un ejemplo de un invernadero. Más adelante les voy a mostrar una imagen. Tiene la ventaja de ser de bajo mantenimiento, pues funciona alteración al microclima, que es lo y pues se permite proteger el cultivo con un bajo costo. Hay cultivos que son pues caros de mantener, caros de cultivar, y pues si se puede asegurar que ese cultivo llegue a su destino final en las excelentes condiciones, pues es lo ideal, ¿no? Bueno, también pues estos invernaderos pues protegen del exterior, que es granizo, lluvias, cualquier cosa que las plantas heladas. Me gustaría agregar y aclarar que en el artículo no se muestran tipo de diseño de cómo es el invernadero, lo describe más adelante en la metodología. Sin embargo, por ejemplo, como la exposición de nuestro compañero, que mostraba un diagrama, un esquema, o sea, eso no se muestra en mi artículo, pues. Sin embargo, por eso les pongo imágenes significativas para que pueda contextualizarlos. Bueno, entonces la variación del microclima en un invernadero se mejora mediante el diseño, el análisis. También hablaba de que muchas personas creen que para la mejora de un invernadero se requiere como que estar rotando las plantas o colocando
ciertas plantas en ciertas áreas. Y la realidad es que las condiciones óptimas del invernadero son controlando las variables que les voy a hablar a continuación. Y a su vez, pues, analizando con otros datos estadísticos. Otra cosa también es que no menciona un punto en el espacio como en el caso anterior, que era Turquía. Pues en este caso no se dice cerca de dónde ni en qué región, nada más se dice que es. Entonces se puede entender que es un clima en algunas épocas del año frío y en otras épocas del año cálido, pues, pero no se ve un clima seco. Pues. Bueno, entonces continuando, pues el enfoque de aquí es son invernaderos de ventilación o ventilación y con paredes húmedas. Entonces a este se le atribuye el aumento de la temperatura del aire y la disminución de la humedad relativa dependiendo de tu cultivo o de tus necesidades. Más adelante les voy a mostrar los cultivos. Aquí tenemos los materiales. Pues aquí tenemos los equipos utilizados. El medio ambiente de cultivo fue un invernadero de policarbonato, unidad 4. Refiere a las dimensiones, pues comercialmente hay de muchos modelos y estilos, ¿no? También como los observados en la investigación anterior. Se utilizaron varios sensores, unos para temperatura, otros para la irradiación de calor, otros para las velocidades del aire. En donde dice equipo, se almacenaba la información y pues siempre se estaba en contacto, sí, pues estaban 4 horas pudiendo estar checando la información, pues, que eso fue muy importante en esta investigación también, porque pues estar 24 horas dentro del invernadero viendo los sensores de temperatura, por ello pues estaba como remotamente. Entonces vamos a comenzar con el túnel de policarbonato, pues este invernadero de túnel, como aquí mismo lo muestra. Las dimensiones físicas de la estructura de un arco simple, que son disponibles comercialmente, es de 8 por 25 metros y están orientadas de norte a sur. La parte es porosa, está en el extremo sur, consiste como un cartón vertical. Ya ven que los cartones tienen como una estructura como de capas, entonces se busca que por esta estructura porosa pues pase bien. Van a pasar el viento del exterior y pues también se satura. Tienen 2 grandes ventiladores. Como ya les mencioné, se especifica en dónde están colocados los ventiladores, pero más adelante menciona que los ventiladores favorecen el transporte de calor por convección desde la pared húmeda norte, que sería la opuesta, ¿no? Entonces me imagino que están paralelos a la pared húmeda. Entonces uno se puede... La temperatura del aire exterior, perdón, la temperatura del aire en el interior está controlada por un controlador electromagnético. En esa imagen que vemos aquí, pues es un pequeño ejemplo, se vería el invernadero. Sin embargo, ese es el policarbonato, sin embargo, no es pared húmeda, ¿no? Porque es solo como para ejemplificar. Se utilizaron una serie de ventiladores también más pequeños, porque pues cuando son ventiladores grandes no logran mantener la ventilación, estos que son como de emergencia, ¿no? Hay muchos datos de temperaturas, diferentes horas del día y en diferentes climas. Más relevante como resumir todo eso en que cuando hay un aumento mayor a 29 grados centígrados entran los otros de emergencia. En los detalles de la planta, con la planta me refiero al cultivo. Estuvo muy curioso que tomaran como planta cultivo la papaya, que todos sabemos que la papaya se da en un clima tropical, ¿no? Que requiere climas frescos y un poco de calor. Utilizaron plantas de eucalipto y vemos que el eucalipto inclusive se da en condiciones como las que vivimos nosotros, ¿no? Se va a mostrar más adelante la planta. De papaya, si pueden observar, las hojas de papaya tienen pues más humedad, no son tan quebraditas como las de eucalipto y pues un verde
mucho más brillante que las otras hojas. Pues lo que da uno a entender que es la necesidad de humedad en ambas plantas, ¿no? Bueno, otro factor que se tomó en cuenta pues fue la temperatura del aire, y pues se mencionaba que todos los sensores de temperatura se calificaban con un termómetro de mercurio en un baño de agua, en un de laboratorio, ¿no? Antes de empezar. No fueron necesarios ajustes de temperatura, que la temperatura se estaba calculando pues en todo tiempo. Todo se calculaba y se registraba. Este medidor que lo mencionaban como OVO, es la marca del medidor, a lo que pude investigar. Y pues estos registradores de temperatura se instalaron en la posición norte, en medio del invernadero, y en la pared sur, que es la pared húmeda, ¿no? Se colocaron 3 unidades de temperatura, 3 unidades para medir temperatura en la pared húmeda. Yo me imagino que es debido a que va a variar la temperatura en la pared, porque por eso está pasando la ventilación exterior. Entonces las corrientes de ventilación exterior pues van a ser variables, que es parte de lo que hablábamos de los microclimas, pues que pueden tener condiciones variables. Es por ello que los invernaderos son una solución viable. Bueno, entonces continuamos con la velocidad del viento. Los anemómetros son los que se encargan de medir la velocidad del viento. Hay 2 tipos, los que se utilizaron en ese experimento, ¿no? Hay de aguja y hay otros que son sónicos tridimensionales. El sónico tridimensional es de mayor costo, es un equipamiento más actualizado. Sin embargo, los anemómetros de aguja fueron los utilizados en este experimento, son de un costo menor y a su vez pues fueron lo suficientemente buenos para ser utilizados en este experimento. Se midieron a diferentes distancias desde la pared húmeda. O sea, más que nada la pared húmeda fue el enfoque principal de esta experimentación, porque si más adelante les presento otros resultados donde más o menos te explican cómo varía ciertos metros de la pared húmeda. Y en este caso, pues, la velocidad del viento se midió a diferentes distancias de la pared hacia la posición media. Las calibraciones del campo de la velocidad del viento, en comparación del anemómetro de aguja con el sónico, pues mostraron que el de aguja podía medir una velocidad del viento tan baja como 0.1 metro por segundo, lo que es es un rango aceptable pues para esa investigación. Por eso se utilizaron los de aguja. La presión de vapor de agua. Se tomaron de la humedad relativa y a su vez este valor se convirtió en la presión de vapor del agua usando su temperatura y su presión, lo que hemos utilizado, que lo hemos de nuestra formación como ingenieros, y pues también con la carta psicométrica y hemos hecho ese tipo de mediciones. Pues también se tomaron las temperaturas del aire con medidores termopar, como les mencioné en la tablita inicialmente. Los resultados. Para cuantificar el microclima del invernadero, pues es importante la variación, medir la temperatura del aire en cada punto del espacio, también la velocidad del viento, el vapor de agua y la humedad relativa. También es importante aclarar que no se detectó variación espacial en la irradiación solar, o sea, fue consistente, pues la que había en el interior, entonces no hubo mucho cambio en realidad cuando variaba, pues. O sea, creo que no me expliqué bien. O sea, en el exterior no varió demasiada la irradiación solar, por lo tanto dentro tampoco, pues entonces fue muy pequeño el cambio. En el caso de la temperatura del aire, no, cuando había días soleados, pero que no había nubes, o sea, que no había mucha humedad, era similar, pues era similar en todas las partes del invernadero. Sin embargo, o sea, si hubiera habido días muy calurosos donde en algunas partes del invernadero se concentrara más luz solar, pues entonces se hubiera esperado que fuera muy diferente pues la temperatura adentro. Las diferencias de temperatura del aire de este a oeste para las posiciones medias y sur fueron menores que para las de la posición norte. En los días más las diferencias
de temperaturas del aire de este-oeste se redujeron un poco, pero aún eran excesivas para las posiciones norte y media. O sea, ¿qué significa? Que en las paredes norte y más en el medio del invernadero estaba aún más frío que en la pared húmeda. Pero eso solo en días fríos. Pero igual, o sea, volvemos al enfoque de la investigación, que es la variación del clima, pues. Entonces, es por eso que les voy a hablar sobre como que lo complicado, pues, de esta experimentación. La velocidad del viento. Si el viento con la distancia de la pared húmeda y los ventiladores encendidos mostró una mayor velocidad en la pared húmeda. Aquí se expresa que desde la pared, metros de distancia, pues sí disminuía la velocidad del aire. Cuando los ventiladores estaban encendidos de forma intermitente, las velocidades del viento que estaban más cerca de la posición media disminuían hacia la pared mojada. ¿Y cómo podemos observar esto? Porque a medida que el aire se acerca a la pared mojada, aumenta su humedad, o sea, aumenta la cantidad de moléculas de agua dentro de ese mismo volumen de aire. Por lo tanto, pues es más difícil, es frenando de alguna manera, pues entonces se entiende que cerca de la pared norte, que es donde la opuesta a la pared húmeda, pues exista una mayor velocidad porque va a haber menor humedad relativa. Y pues se comprende que la velocidad va a ser diferente en cada posición. La humedad relativa y la presión de vapor. Las diferencias de este-oeste en la humedad relativa fueron grandes. Por la mañana, el sol calentaba el sistema, principalmente del lado oeste del invernadero, la temperatura del aire aumentaba significativamente y esto provocaba que la humedad relativa. Las diferencias espaciales en la temperatura del aire, que ya les mencioné anteriormente, pues impactan directamente la presión y pues la presión de vapor, de agua y la humedad relativa pues se calculan a través de la presión de vapor. En la discusión. Bueno, está claro que la evaporación de la pared húmeda redujo la temperatura del aire interior, que pues, o sea, todos nos imaginábamos que ese era el sentido, pues, que la pared húmeda disminuyera la temperatura. Pero también, o sea, también disminuyó la evaporación en la zona central y también en la zona norte del invernadero, pues, que es donde se supone que a una mayor temperatura. Es complicado la situación de los rayos, el movimiento del sol en un invernadero que está en el exterior, lo que convierte en un sistema muy complejo y dinámicamente muy cambiante porque va a depender de la hora, del lugar y del ¿cómo se dice? Y de la potencia del sol en ese día, pues. Inclusive cuando llegamos a decir nosotros en nuestra formación práctica que dependían de la orientación del sol, era muy complicado medir. O sea, yo recuerdo que todos teníamos respuestas distintas, pues. Todos pasábamos por conclusiones diferentes y pues eso habla también del sistema complejo y cambiante. De hecho, se hablaba de que si alguien estaba interesado en este tipo de experimentación, tenía que enfocarse en tiempo y como enfocarse en ciertas horas en ese tiempo, pues, para hacer en realidad que la medición fuera significativa. Bueno, hablando un poco de las conclusiones, pues las medidas mostraron variaciones significativas en la temperatura y la humedad del aire, principalmente en lo que más se enfocaron. Y las posiciones fueron norte, sur y media, debido a que pues la media era el espacio entre la pared que tenía la pared húmeda y la pared norte, que era la que no tenía nada. Entonces, la equivalencia de los cambios de temperatura. Espacial de la temperatura, del aire, la humedad y la velocidad, se produjo dirección de... Yo considero que es porque los abanicos se encontraban en medio de esta región, como les había mostrado en una imagen anteriormente. Sin embargo, esto no se menciona en el artículo.
Bueno, los modelos y contabilizar el microclima están cerrados pues con paredes húmedas y ventiladores y deben incluir descripciones de variaciones espaciales. O sea que es muy complicado crear un modelo que te pueda contabilizar y medir ese tipo de variaciones espaciales con todos los factores de lo que ya hablamos, ¿no? Humedad, el viento, y pues esto va a impactar directamente los resultados geométricos de las plantas. Esto nos permitió hacer un sistema, el sistema basado ahí, web, fue el que permitió tomar decisiones en tiempo real, porque como les mencionaba, era imposible estar dentro del invernadero, pues 24 horas, pues la persona que llevó a cabo la investigación, pues estar siempre dentro del invernadero. Por lo tanto, con los sensores de temperatura se permitía estar en real tomando decisiones. Por ejemplo, cuando empezaba a disminuir cuando empezaba a aumentar la temperatura y la humedad relativa, pues la persona lo observaba por medio de su celular, su computadora, tablet, lo que sea, y pues ya podía funcionar los abanicos de emergencia, que eran de los que les había hablado anteriormente. Y pues básicamente esto impacta directamente en la ubicación de la maceta, en la configuración y el control de los sensores, y pues esto aplica también para diferentes invernaderos, que es lo que se busca en la mayoría de las investigaciones, que pues puedan funcionar para otras. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención.